vamos a hablar de la divisibilidad. Para comenzar, en el primer apartado vamos a hablar de lo que es un múltiplo y entender lo que significa. En este caso, dibujamos la clásica multiplicación, donde A es el resultado de multiplicar B por C. Y yo puedo afirmar que A es múltiplo de B cuando multiplicar B por otro número C da A. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, vamos a imaginar que vamos a darle diferentes valores a A. Podría ser 3, podría por ejemplo ser 6, podría ser 9 y podría ser 21, por ejemplo. En este caso, 3 es múltiplo de 3 por, si lo hubiera multiplicado por 1, por ejemplo. 3 es múltiplo de 3 si hubiera multiplicado el 3 por un número 1. También 6 es múltiplo de 3 si hubiera multiplicado este 3 por un 2. Lo que estoy haciendo es esta misma operación, pero en lugar de hacerla en una línea, hago 4 líneas. ¿Veis? 9 es múltiplo de 3, ya que multiplico 3 por 3 da 9. Y por último, el 21 es múltiplo de 3 si hubiera multiplicado el 3 por 7. Por lo tanto, estos números son múltiplos de 3. Estos de aquí son múltiplos del 3, ya que el 3 lo hemos multiplicado por diferentes números y dependiendo de por qué número he multiplicado me da un resultado. Básicamente, para que entendáis, diríamos que, por ejemplo, imaginad, por ejemplo, la tabla de multiplicar del 2. En este caso, ¿qué hacíamos? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Pues aquellos números que se iban generando, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, todos aquellos números que se generan no dejan de ser múltiplos del número 2. Exactamente, es decir, el 4 es múltiplo de 2, el 6 es múltiplo de 2, ya que surge de multiplicar el 2 por otro número. O por ejemplo, del 5 tenemos, por ejemplo, el 5 mismo, el 10, el 15, el 20, el 25. Todos estos números son múltiplos del 5. Esa es la idea. Múltiplo es aquel número que surge a partir de multiplicar ese número, es decir, un número por otro. Así de sencillo. Luego podemos ver que tenemos unas diferentes propiedades que podemos analizar, que es interesante. Por ejemplo, la primera dice, esto no hay que memorizarlo, solo entender, para que si habéis entendido la idea, estas de aquí, no hace falta que las memoricéis. A partir de aquí les podréis decir solos, o si os lo pregunto en un examen, si habéis entendido el concepto de lo que es un múltiplo, básicamente que podríamos resumirlo con esta figura de aquí, ya está, podéis decir si es cierto o falso lo que están preguntando, porque sabéis lo que es un múltiplo. Por ejemplo, dicen, todo número distinto de 0 es múltiplo de sí mismo y de la unidad. ¿Cierto o falso? Bueno, en este caso es cierto. Por ejemplo, en este caso el número 5 es múltiplo de 5. El 2 es múltiplo de 2. Es decir, que ¿por qué? Porque cuando yo multiplico un número por 1, 2 no es más que, por ejemplo, 2 por 1. O el 5 no deja de ser 5 por 1. Y es lo que dice aquí. Todo número distinto de 0, o el 2 o el 5, cualquiera que sea distinto de 0, es múltiplo de sí mismo, o sea, de este, por ejemplo, el 2 del 2, el 5 del 5, multiplicado por la unidad. Así de sencillo. Luego nos dicen, todo número distinto tiene infinitos múltiplos. Pues sí, este 5, por ejemplo, podríamos ir siguiendo esta tabla hasta llegar al infinito. El 2 lo mismo, así que es cierto. Por último dicen que si A es múltiplo de B, al dividir A por B, la división es exacta. Es decir, A es múltiplo de B, divido A entre B y el resto debería darme 0. Pues cierto, porque por ejemplo, si yo digo que 10 es múltiplo de 5, cuando yo divido 10 entre 5, el resto va a dar 0. 15 entre 5, el resto va a dar 0. 20 entre 5 y el resto va a dar 0. Porque surge de multiplicar 5 por un número. Así que es súper coherente lo que nos están diciendo aquí. No hay que memorizarlo, solo si hemos entendido esta jugada, podremos decir si esto es cierto lo que nos acaban de decir o es falso. Y a partir de aquí os pueden sacar millones de propiedades que no vamos a entrar tampoco a explicar. Sencillamente que si habéis entendido el concepto, ya está. Podréis deciros, si os preguntarán alguna cosa de los múltiplos, pensad en el ejemplo y podréis decir si es cierto o falso.